¿Cómo identificar una alt season? Compañeros, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar cómo saber que una alt season está a punto de ocurrir, cómo saber que está ocurriendo y por supuesto cómo ir desarrollando esas ventas una vez que ya estamos dentro de ese periodo de alt season para poder sacar los mayores beneficios posibles. Para entender esto de la alt season, primero tenemos que entender el funcionamiento de los ciclos de Bitcoin como tal. Si nosotros estudiamos los ciclos de Bitcoin a largo plazo, es decir, en las últimas bullruns, sabremos que los ciclos de Bitcoin habitualmente se desarrollan de tal forma que Bitcoin genera subidas muy fuertes y que luego esas subidas dan lugar a ciertas consolidaciones, incluso quizás algo de caída, que permite ceder liquidez a las altcoins para que éstas puedan subir. Y en este sentido, lo primero que hay que entender a la hora de entender lo que es una alt season como tal, es que la alt season no es un favor que los institucionales le hacen a los operadores retail para que estos puedan ganar dinero fácilmente. Completamente al contrario. De hecho, la alt season es donde irónicamente más dinero tiende a perder el operador retail, el operador que está menos informado. Y esto ocurre básicamente porque el operador institucional lo que hace es rotar la liquidez, rotar el capital de Bitcoin a otras altcoins buscando rascar esos últimos profits en los demás operadores. Entonces, normalmente esto ocurre, ya os digo, con la liquidez o con el capital que está en Bitcoin y que sale a modo de profit y que va viajando a través de las altcoins. Estas suben y luego ese operador institucional se aprovecha del FOMO del retail para vender y luego sigue rotando ese capital. Este es el concepto, digamos, general, teórico de cómo funciona una alt season. Pues cómo podemos identificar eso a nivel gráfico. Para eso primero tenemos que entender qué es la dominancia de Bitcoin. Y la dominancia de Bitcoin, queridos amigos, no es otra cosa que el porcentaje de capitalización de mercado que tiene Bitcoin sobre el total de las criptomonedas. En esta pantalla en este momento estáis viendo una serie de recuadros donde Bitcoin en este momento, en el área total de este rectángulo que tenemos con la pantalla completa, representa un 62% de toda esa área. Y es que toda esa área que estáis viendo en este momento viene a representar el total de capitalización de mercado de las criptomonedas, que si en este momento, por ejemplo, me voy a coinmarketcap.com, veré que el total de capitalización de mercado de las criptomonedas es 3.34 trillones de dólares. De esos 3.34 trillones de dólares, el 60% lo compone Bitcoin, el 62,5% lo compone Bitcoin con una capitalización de mercado de 2 trillones. Luego ya tenemos Ethereum con muchísimo menos, que es 314 billones, y así vamos bajando al resto de las criptomonedas, por supuesto incluyendo también stablecoins y todas las criptomonedas que están en el mercado. Bueno, pues eso lo podemos ver en CoinMarketCap, fácilmente la market cap de cada cripto y además el market cap total. Las variaciones de esos market caps también las podemos ver y por supuesto si nos vamos luego ya a TradingView otra vez, podemos pues verlo de esta forma gráfica representada por estos rectángulos. Bien, sabemos entonces que la dominancia de Bitcoin es básicamente el porcentaje que tiene Bitcoin sobre el total de capitalización de mercado. Pero también es importante que sepáis que esto se puede ver también a nivel gráfico, se puede estudiar como un gráfico, como si fuese un gráfico de trading. Y nos vamos a TradingView y nos vamos a BTC.D, podemos poner aquí BTC.D y elegimos este que se llama Market Cap de Bitcoin Dominance Porcentual de Index Crypto, que es un índice de TradingView. Nos vamos a acercar o vamos a poder ver este gráfico que tenemos en pantalla, que si lo ponemos en gráfico mensual nos permite ver pues toda la capitalización de mercado de Bitcoin desde que pues hay este registro. Como veis, en la época de los 2014, 2015, en esos tiempos la capitalización de mercado de Bitcoin era altísima en relación con el market cap total y la dominancia por tanto se encontraba pues en torno al 90%. Es hasta la bullrun del 2017-18 que las altcoins empiezan por supuesto a popularizarse y el mercado cripto empieza a parecerse un poquito más a lo que conocemos ahora y que esa dominancia empieza a bajar en favor de las altcoins. Bien, aquí lo primero que tenéis que entender entonces es que el gráfico de BTC.D se puede analizar al menos desde una perspectiva chartista, desde una perspectiva de análisis técnico, sobre todo estructural, se puede analizar como un gráfico con sus soportes y con sus resistencias. Asimismo, cuando vemos la dominancia de Bitcoin podemos determinar la existencia de tendencias alcistas, tendencias bajistas e incluso también de rangos. Y esas tendencias alcistas y bajistas de la dominancia de Bitcoin son las que nos van a ayudar a entender en conjunción con el precio de Bitcoin qué es lo que está ocurriendo en términos de cash flow. De hecho, podemos ir a poner aquí el doble gráfico
gráfico podemos poner la dominancia de Bitcoin en la parte derecha y, por ejemplo, el precio de Bitcoin, el precio normal de Bitcoin, o la dominancia, perdón, en la parte izquierda y el precio normal de Bitcoin en la parte derecha, y podemos ver esos comportamientos o podemos comparar el comportamiento de un gráfico y el otro. Bueno, habitualmente deberíamos poner la misma temporalidad para poder comparar manzanas con manzanas, en este caso diario, y podemos ver cómo se van correlacionando esos dos gráficos. Bien, una vez que sabemos eso, que podemos comparar BTCD, que es mi dominancia, con el precio de Bitcoin y que podemos estudiar el gráfico de la dominancia como si fuese un gráfico de trading normal, a menos desde la perspectiva estructural, tenemos que ver cómo realizamos esos análisis. Y para ello os voy a mostrar una herramienta que alguna vez os he mostrado también en los streams, que por cierto, si es vuestra primera vez por aquí, seguir el canal, porque sobre todo estamos en la parte de streaming de lunes a jueves, explicando todas estas cosas en directo, haciendo trading en directo y explicando un montón de cosas. Fijaos esta tabla que tenéis aquí en pantalla, que os sugiero que le saquéis una foto y que podáis guardarla, ¿no? Para futura referencia. De hecho, podéis copiar y pegar esta tabla dentro del gráfico de BTC.D para que la tengáis presente. Esta tabla nos indica a grandes rasgos al menos cómo funciona ese cash flow. Fijaos aquí como nos dice que cuando la dominancia de Bitcoin incrementa y el precio de Bitcoin incrementa, las altcoins suelen caer, y eso es así, ¿no? Esas son las llamadas Bitcoin Seasons. Cuando Bitcoin sube y su dominancia sube, habitualmente esas altcoins no suelen performar bien. Pero es que si la dominancia de Bitcoin sube mientras que el precio de Bitcoin baja, cosa que también hemos visto algunas veces, eso suele generar dumpeo en las altcoins, una caída fuerte. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la dominancia de Bitcoin cae, pero el precio de Bitcoin sube? Bueno, pues eso es lo que habitualmente consideramos una situación de alt season. Si pensarlo al final, ¿no? Si el precio de Bitcoin sube, el mercado de cripto está mejorando, pero la dominancia de Bitcoin cae, es decir, el porcentaje que representa Bitcoin en relación con el total de la capitalización de mercado está cayendo, eso quiere decir que esas altcoins están creciendo más proporcionalmente en comparación con Bitcoin. Y compañeros, al final, si vamos buscando los cambios de tendencia de BTC en conjunción con los movimientos de Bitcoin, podemos tratar de interpretar los puntos previos a estos distintos efectos en las altcoins. Por ejemplo, si yo veo que en el gráfico de la dominancia de Bitcoin empiezo a ver que el mismo se empieza a curvar, empiezo a ver agotamiento estructural, pero percibo que Bitcoin sigue siendo fuerte, eso me indica que puede ser que la dominancia de Bitcoin empiece a caer con Bitcoin aún subiendo, y que eso puede ser el preludio de un movimiento muy alcista en las altcoins. Como veis, puedo anticiparme a ese efecto que estábamos viendo en el gráfico de la dominancia de Bitcoin cayendo y el precio de Bitcoin subiendo. Puedo anticiparme a que eso está a punto de ocurrir para determinar que esas altcoins están subiendo. Por supuesto, en el momento en que las altcoins ya empiezan a subir y esa dominancia de Bitcoin empieza a agotarse, ese movimiento bajista, y vemos que esa dominancia de Bitcoin empieza a repuntar, suele ser un buen momento para vender esas altcoins, o menos las altcoins que hayan subido dentro de ese contexto del season. Lo contrario también es cierto, ¿no? Esto sirve tanto para comprar como para vender, interpretar, insisto, en conjunción BTC.D con BTC. Esto valga decir, también hay que conjugarlo con análisis técnico de las propias altcoins. Yo tengo que tratar de comprar altcoins cuando están en soportes, cuando están en acumulaciones, y vender altcoins cuando están en resistencias y cuando están en distribuciones. Pero el BTC.D en conjunción con Bitcoin, como os digo, me puede dar esa señal temprana, me puede dar esa señal de alerta de que efectivamente esas alt seasons van a empezar a ocurrir o van a terminar. Otra cosa que es importante que tengáis en cuenta es que las alt seasons no son eventos únicos, es decir, suelen ocurrir varias alt seasons a lo largo de un proceso de bull run, porque ese ceder liquidez suele ocurrir de forma cíclica. Conforme Bitcoin sube, se estabiliza, cede liquidez, luego sube, se estabiliza, cede liquidez. Esto puede ocurrir varias veces. No todas las alt seasons son de la misma intensidad. De hecho, en diciembre de 2024, enero de 2025, hubo un evento de alt season que algunos ni siquiera califican como alt season, otros dicen que es una mini alt season. Bueno, es una cosa debatible. Como veis, no todas las altcoins suben necesariamente, no todas suben como se espera, y por supuesto muchas veces también suben en cuanto a modas, o teniendo en cuenta modas. En el año 2021, en la bull run de 2021, en las alt seasons, las varias alt seasons de 2021, tuvimos periodos alt seasons más de high cap, luego de mid cap, luego de low cap, luego de meme coins, luego de otro tipo de proyectos un poco más secundarios. Es decir, no penséis que la alt season es un evento único en una bull run, o que es un evento generalizado de que todo sube y que todo será todo de moon y ya está, sino que tenemos que entender que esa liquidez va a ir rotando en determinadas altcoins. De hecho, no hay dinero para que todas las altcoins suban juntas. Hay gente que piensa que las alt seasons nunca más van a ocurrir porque hay demasiadas altcoins y no hay suficiente dinero. Eso es falso.
falso, porque básicamente ese dinero no se va a ir a todas las altcoins en su conjunto. Eso es un entendimiento incorrecto de cómo funciona una alt season. Pero ese enorme dinero que está en Bitcoin sí puede ir a algunas altcoins concretas, obviamente, insisto, no a todas, pero ir generando esas pequeñas alt seasons o esas alt seasons puntuales en algunas altcoins. Así que espero con esto, compañeros, haberos dejado varias dudas respecto del funcionamiento de la alt season, porque las alt seasons sí van a seguir ocurriendo, pero con los matices que estamos comentando y sobre todo las distintas herramientas que podemos utilizar para identificarlas mejor y para tratarlas de mejor forma. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un like, por supuesto suscribiros al canal, dejar en comentarios qué altcoins pensáis que pueden performar bien durante el año 2025, quizás podemos hacer otro vídeo más adelante sobre eso. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo y en los directos. Gracias.